Continuando con el seminario de actualización, el día de hoy nos presenta el doctor Carlos Rubén Mustre Juárez el tema de cáncer cervicuterino y embarazo. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Rubén Mustre Juárez, soy residente de segundo año del Instituto Nacional de Perinatología y el día de hoy hablaremos de la monografía de cáncer cervicuterino y embarazo. Esta monografía fue supervisada por la doctora Melanie Baratzaya, residente de tercer año, y coordinada por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, médico adscrito al Departamento de Oncología del Instituto. Los objetivos para esta monografía serán identificar aspectos generales del cáncer cervicuterino asociados al embarazo, expondremos el panorama actual del cáncer cervicuterino y profundizaremos en la importancia del tamizaje para esta entidad. Asimismo, analizaremos el manejo integral de la mujer embarazada con cáncer cervicuterino y mencionaremos la vía de resolución recomendada, así como el seguimiento posparto. Por último, describiremos las complicaciones asociadas al cáncer y su tratamiento durante el embarazo. Quisiera iniciar esta monografía generando conciencia sobre el impacto psicológico que tienen nuestras pacientes con diagnóstico de cáncer durante el embarazo, sobre la morbimortalidad a la que se enfrentan y a los nuevos desenlaces perinatales a los que se pueden presentar durante el control prenatal de nuestras pacientes. Actualmente se conoce una incidencia del 0.05 al 1% de todos los embarazos, con una tendencia creciente hacia la actualidad. Esto ha sido dependiente de dos factores. Número uno, la búsqueda de los embarazos cada vez a una edad más tardía y en contraste, por otro lado, la presentación de los cánceres a una edad más temprana. Asimismo, los clínicos tenemos un reto importante al momento del diagnóstico de estas pacientes. Tal es el ejemplo de una encuesta realizada en Europa a médicos, ginecólogos y obstetras de forma aleatoria, en el que les preguntaron cuál sería su actitud ante el control prenatal de estas pacientes. 44% de ellos ofrecieron directamente la interrupción de los embarazos. Esto siendo el factor número uno, la falta de acceso a un equipo multidisciplinario. Como veremos más adelante, el equipo multidisciplinario tiene un papel importante en el control prenatal de nuestras pacientes. Por otro lado, hasta el 37% de ellos no administrarían quimioterapia durante el embarazo, cuando se sabe hoy en día, de acuerdo a los reportes de artículos actuales, que la quimioterapia administrada en segundo y tercer trimestre ha mejorado completamente los desenlaces tanto perinatales como maternos de una forma segura. Es así como llegamos a la problemática del cáncer en la gestación, generando 4 preguntas principales. ¿El qué esquema diagnóstico y terapéutico se debe de seguir? Si el embarazo va a empeorar el pronóstico materno del cáncer, si debemos aconsejar la interrupción de la gestación, bajo qué circunstancias y en qué momento, y cómo afectará el cáncer al feto. A partir de este momento hablaré de ciertas generalidades durante el cáncer y el embarazo. Hay que recordar ciertos conceptos básicos como el del cáncer, definido por el Instituto Nacional del Cáncer y adaptado a la gestación como toda neoplasia que se presenta maligna diagnosticada durante la gestación y hasta un año posterior a este. En esta gráfica, publicada por la última actualización del GloboCan en el 2020, nos habla de la incidencia de cáncer en la población femenina. Podemos observar que el cáncer de mama y el colorectal ocupan los 2 primeros lugares respectivamente en cuanto a su incidencia. En contraste, para la mortalidad, vemos que cáncer de mama y pulmón ocupan los 2 primeros lugares respectivamente. Hablando específicamente de cánceres ginecológicos, mama y cervicouterino serán los 2 primeros lugares de causa de mortalidad en nuestra población femenina. La distribución geográfica, observamos que para América del Norte y Europa Occidental tenemos mayor incidencia en cuanto a cáncer durante el embarazo. Por otro lado, hablando específicamente de México, se conocen o reportan 139.7 casos de cáncer por cada 100,000 mujeres. En este estudio publicado en el 2018, donde se analizó una corte retrospectiva de 47 pacientes en nuestro instituto, la cual fue recolectada entre el 2009 y el 2014, podemos observar que el cáncer con mayor prevalencia, con un 27.6%, fue para la leucemia, y en el segundo lugar para el cáncer de mama con un 25.5%. Hablando de los aspectos fisiopatológicos, sabemos que los genéticos y los ambientales son factores ya conocidos para el desarrollo de cualquier tipo de cáncer. Se han propuesto que los cambios durante el embarazo tengan cierta relación también con el pronóstico o la morbimortalidad de cáncer. Uno de ellos propuestos son los cambios hormonales y la supresión inmunológica específicamente del primer trimestre. Se ha relacionado con ciertos tipos de factores de riesgo como es la infección persistente por el virus del papiloma humano, hablando específicamente del cáncer cervicuterino. Por otro lado, el aumento de la permeabilidad y la vascularización, así como la liberación de factores de crecimiento durante el embarazo, se han descrito su relación con la probabilidad de tener metástasis a distancia, así como invasión locorregional. Actualmente, hablando específicamente del cáncer cervicuterino, se sabe que ninguno de estos factores cambia el pronóstico o el desarrollo del cáncer.
En este otro estudio, publicado en el 2018, el cual se analizó una corte retrospectiva de 1.170 pacientes, donde el objetivo fue describir los resultados obstétricos y neonatales registrados en los últimos 20 años, podemos observar que la mayor prevalencia continúa siendo para el cáncer de mama y en segundo lugar para el cáncer cervicouterino. Cuando se dieron a la tarea de analizar el momento en el que mayormente se presentaba el diagnóstico de cáncer durante el embarazo, correspondió para el segundo trimestre con 490 pacientes, que fue igual al 45%. Esto se correlaciona con el momento en el cual las pacientes acuden a su primera consulta de control prenatal. En esta tabla podemos observar los diferentes desenlaces perinatales que fueron analizados para el artículo, en el cual destaca que la mayor probabilidad de tener un aborto se registró en un 8% para las pacientes que cursaban con leucemia. La decisión de terminar el embarazo en un 15% fue más prevalente para las pacientes con cáncer cervicouterino. La probabilidad de tener un óbito o un parto pretérmino fue para el cáncer gastrointestinal con hasta 62%. Por otro lado, la probabilidad de tener un parto a término se presentó para el cáncer de tiroides en un 86%. El riesgo de mortalidad fue en dos pacientes correspondientes al 11% para cáncer de cerebro. En resumen, podemos decir que una paciente que cursa con cáncer durante el embarazo tiene una probabilidad de tener un parto pretérmino en un 39% y un parto a término en un 42%. Cuando analizaron los desenlaces perinatales asociados específicamente a productos pretérmino, fueron comparados el resto de los cánceres versus el grupo de mayor prevalencia, que fue el cáncer de mama. Se analizó el riesgo de ruptura prematura de membranas, así como el riesgo de pequeño para la edad gestacional. El resto de los cánceres no fue significativamente mayor su riesgo comparado con el cáncer de mama. Por otro lado, sí se observó un riesgo de 1.22 veces más el riesgo de admisión a una unidad de cuidados intensivos neonatales para el cáncer cervicouterino y un riesgo tan elevado como de 6.13 veces más cuando las pacientes cursaban con cáncer gastrointestinal. Cuando se analizó el pronóstico reproductivo y de cáncer, la Sociedad Europea de Oncología se dio a la tarea de analizar dos grupos. Uno, de 16.105 mujeres sobrevivientes al cáncer y por otro lado, un grupo control de pacientes sanas de 85.500 de ellas. En este forest plot podemos observar que la mayoría de los cánceres cayeron por debajo de la unidad para una tasa de menor probabilidad de lograr un embarazo futuro. En resumen, podemos decir que una paciente sobreviviente al cáncer tiene una probabilidad de 40% menor de lograr un embarazo posterior a su recuperación. A partir de este momento, empezaremos a hablar específicamente de cáncer cervicouterino durante el embarazo. De igual forma, tenemos que recordar ciertas definiciones, como lo es el cáncer cervicouterino, que es aquel que se origina de los tejidos del cuello uterino y la parte inferior del útero, considerando que es de crecimiento lento y que casi siempre la causa número uno será la infección persistente por el virus del papiloma humano. Por otro lado, el cáncer in situ será todo aquel donde no haya una invasión al estroma y se respetará la membrana basal. Cuando este está invadido en una porción de menos de 5 milímetros, estaremos ante un cáncer microinvasor. Y cuando la invasión es completamente a todo el estroma, la extensión a todo el órgano, a órganos adyacentes o distantes, estaremos ante la presencia de un cáncer invasor. A la última actualización de 2019, se han reportado 528,000 nuevos casos al año, actualmente con un incremento de su incidencia durante el embarazo, ubicándolos como una segunda causa de muerte por cáncer ginecológico. Esto nos ubica como un problema de salud mundial, específicamente hablando, un problema de salud pública. Esto ya que se sabe que con nuestros métodos de tamizaje se ha convertido en uno de los cánceres más prevenibles, con un 70 hasta 80%. Y por otro lado, con una visión a futuro de ser prevenible hasta en un 100% con la inclusión de las vacunas del virus del papiloma humano. Esto contrasta con la sobrevida que observamos a 5 años, pues podemos observar que la sobrevida a 5 años es tan alta como el 91.5% cuando el cáncer está localizado y disminuye drásticamente a un 12.6% cuando la invasión ya es a distancia. Hablando de la epidemiología mundial, observamos que 1 a 3% de los cánceres del cáncer cervicouterino será diagnosticado durante el embarazo. En otras palabras, se presentará 1 a 2 casos por cada 10,000 embarazos. Afortunadamente, como podemos observar en la tabla del lado izquierdo, cuando se analizó el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico, ubicados en la segunda columna, podemos describir que 3/4 partes de las pacientes serán diagnosticadas en una etapa temprana. A nivel nacional, tenemos una tendencia descendente en los últimos 15 años, con una incidencia actual anual del 7.38%. Esto ha reportado 1 a 5% de citologías anormales durante el control prenatal. Se conoce una tasa de casos nuevos actual de 240 por cada millón de pacientes, con una tasa de defunciones descendente hacia la actualidad. En 1990 teníamos una tasa de 25.3 por cada 100,000 embarazadas y actualmente se reconocen 14.6 por cada 100,000 embarazos.
El descenso en promedio se ha reportado en un 45%. Lamentablemente, este descenso se ha reportado de una forma heterogénea. Esto quiere decir que no en todos los estados de la República tenemos el mismo acceso a los servicios de salud ni a los tamizajes para el cáncer cervicouterino. Recordando nuestro artículo de análisis para epidemiología institucional, podemos observar que el cáncer de cuello uterino tuvo el tercer lugar de prevalencia con el 17% de nuestras pacientes. Recordando los factores de riesgo, debemos mencionar de forma importante que estos no van a diferir de las pacientes no embarazadas. Uno de los principales es la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana, que genera un riesgo de 9.9 veces mayor respecto a la población general. Por otro lado, el inicio de la vida sexual antes de los 16 años, parejas sexuales por arriba de 4, la multiparidad, 7 o más embarazos y un nivel socioeconómico bajo, colocarán a nuestras pacientes con un riesgo elevado entre 2 y 3 veces mayor. El tabaquismo, hablando del carcinoma de células escamosas, les genera un riesgo del 60% y el uso de anticonceptivos orales por arriba de 5 años, un riesgo elevado del 90%. Esto sin dejar a un lado nuestro principal factor de riesgo, que será la infección persistente por el virus del papiloma humano, el cual sabemos que está presente en el 70 al 90% de las mujeres sexualmente activas y en el 72% de los adenocarcinomas y el 85% de los cánceres de células escamosas. Por esto es importante recordar la historia natural de la enfermedad. Tenemos que para estas pacientes infectadas por el virus del papiloma humano tendremos dos caminos. Afortunadamente, en un mayor porcentaje, en el 90 al 95% de las mujeres, cursarán con una infección transitoria con una resolución espontánea. Por otro lado, dependiendo de los cofactores, siendo el número 1 el genotipo de VPH, la persistencia de esta infección en un 5 a 10% de estas mujeres. Cuando esta persistencia es a lo largo de 1 o 2 años, se convertirá en un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer en un promedio de 10 años. La sospecha diagnóstica siempre se tendrá que tener en cuenta al momento de nuestra primera consulta de control prenatal. Nuestras dos principales bases serán la historia clínica y la exploración física. Para nuestra historia clínica podemos tener una búsqueda dirigida o intencionada de los factores de riesgo ya mencionados y por otro lado, en el cuadro clínico inespecífico de estas pacientes, siendo las metrorragias las más prevalentes en un 63%, la secreción vaginal en un 13% y la hemorragia poscoital en un 4%. En una mínima, en un 2%, las pacientes pueden referir dolor pélvico y esto sin dejar a un lado que hasta el 30% de las pacientes pueden cursar asintomáticas. Por otro lado, tenemos que en la exploración física cualquier masa por arriba de 1 centímetro que será visualizado en la especuloscopía nos guiará a una sospecha que ameritará la realización de nuestras pruebas de tamizaje. Recordando que nuestros tamizajes también para las pacientes embarazadas se basarán en la citología, el ADN para el VPH y la colposcopía. Una vez con la sospecha diagnóstica durante el abordaje de nuestras pacientes, podemos recurrir a nuestros métodos de tamizaje. Importante destacar que ninguno estará contraindicado durante el embarazo y también recordaremos cuáles son sus indicaciones específicas. Importante saber que durante el control prenatal sí tendremos una oportunidad 3 veces mayor de detectar cualquier tipo de lesión. La citología cérvico-vaginal continúa siendo el test primario para el abordaje de las pacientes. El ADN de VPH continúa siendo el de mayor especificidad y por otro lado, la colposcopía para las pacientes embarazadas de forma resumida estará indicada en cualquier paciente con un resultado anormal en la citología cérvico-vaginal. Es así como, recordando la nomenclatura, tenemos clasificaciones para nuestros diferentes métodos de tamizaje. Si a lo que estamos interpretando es una citología cérvico-vaginal, podemos utilizar nuestro método Bethesda del 2001, en el cual clasificará a nuestras pacientes como negativa para malignidad, la presencia de una lesión atípica ya sea glandular o escamosa, o la presencia de anormalidades epiteliales siendo de bajo grado o alto grado. Actualmente se sabe también que la presencia de la tinción de P16 convertirá automáticamente una lesión de bajo grado en una lesión de alto grado. Por otro lado, si a lo que estamos interpretando es una biopsia, podremos utilizar nuestra clasificación de Richard de 1993, teniendo a nuestras pacientes como un resultado normal o la presencia de neoplasias intraepitelial cervical, ya siendo NIC 1, 2 o 3. Estas clasificaciones nos han permitido calcular la progresión de regresión, persistencia y progresión de una neoplasia intraepitelial cervical. Uno de los ejemplos es una progresión para el 1% para aquellas pacientes que cursan con un NIC 1, del 1.5% con un NIC 2 y hasta un 12% con un NIC 3. Es así como llegamos a las recomendaciones actuales de acuerdo a los métodos de tamizaje. Para nuestra guía nacional, de acuerdo a la última actualización del 2018 de la guía de práctica clínica, nos recomienda tener el inicio de tamizaje a la edad de 25 años y tener un seguimiento con citología cérvico-vaginal de forma anual y posterior a 3 citologías negativas, poder aplazarlo a cada 3 años.
La prueba de ADN de BPH la recomienda por arriba de los 30 años con un seguimiento o una repetición de la prueba a cada 5 años y la edad para suspender la prueba de tamizaje en nuestras pacientes será por arriba de los 69 años. Por otro lado, para los colegios americanos, la última actualización la podemos observar para la American Cancer Society, en donde ahora pasan a tener una edad de inicio de los 21 a los 25 años y teniendo ahora como test primario la prueba de ADN de BPH, la cual estará recomendada cada 5 años. Ellos dicen que la edad para suspender nuestros métodos de tamizaje será por arriba de los 65 años, con una nueva recomendación que si la mujer cuenta con un antecedente de una lesión precancerosa o cáncer, deberá permanecer al menos 25 años libre de enfermedad, independientemente de rebasar los 65 años. Como podemos observar, para algunos colegios americanos, como es ACOG y la ASSCP, y para nuestra guía de práctica clínica nacional, el test primario para este tamizaje continúa siendo la citología cérvico-vaginal. Esto se debe a la fácil accesibilidad que tenemos a nivel nacional. Y por otro lado, para la American Cancer Society, el ADN de BPH, ahora con su más alta especificidad y sensibilidad, es su método de test primario, el cual no ha sido aceptado por el resto de los colegios. Las recomendaciones para colposcopía de acuerdo a nuestra guía de práctica clínica, ubicamos a nuestras pacientes, las cuales presentarán anomalías durante el embarazo, deberán ser analizadas por un colposcopista de tercer nivel específicamente. Por otro lado, para las escuelas americanas, hemos tenido una evolución de las indicaciones de tamizaje a lo largo de estos años. Todo inicia con la aparición de la ASSCP en 1964, posteriormente la publicación de las primeras recomendaciones en Maryland en 2001 y la inclusión de las pruebas para BPH en el 2006. Es así como en 2012 aparece un grupo de Kaiser permanente, el cual se basa en las recomendaciones para la ASCP publicadas en el 2012 y reafirmadas en el 2017 para la indicación de colposcopía en el embarazo, las cuales se resumen en estos 6 puntos. Número 1, las pruebas de tamizaje anormales o resultados inconclusos, la presencia de signos o síntomas posibles de cáncer cérvico-uterino, anormalidades cervicales sospechosas o presencia de sangrado anormal en el tracto genital o la secreción vaginal inexplicable. Y por último, la presencia de anomalías del tracto anogenital, ya sea por un hallazgo citológico o patológico. Es así que este grupo empieza a recolectar desde el 2012 hasta el 2019 una serie una base de datos de pacientes aproximadamente de 1.5 millones, con lo que actualmente emiten su última recomendación para el 2019 de tener indicaciones basadas en algoritmos del 2012 a nuevas indicaciones basadas en riesgos calculados para el 2019. Ellos observaron que los factores más importantes para el cálculo del riesgo de nuestros pacientes eran los antecedentes para una prueba de BPH o citología y el estado actual de una prueba de virus de papiloma humano y el estado actual para la citología cérvico-vaginal. Con esto ubicaban a las pacientes en grupos diferentes, calculando riesgos inmediatos para una lesión NIC3 o un riesgo a 5 años para un NIC3. Posteriormente, basados en estos riesgos, emitían ciertas recomendaciones tanto de manejo como de conductas de tamizaje. Como podemos observar, pueden existir miles de combinaciones para estos tipos de pacientes. Es por eso que la misma ASCP nos brinda 2 herramientas para el cálculo de riesgo de nuestros pacientes. Tal es el caso de la aplicación de pago que podemos observar del lado derecho o del lado izquierdo una página de internet la cual la podemos realizar de forma gratuita. A continuación presentaremos un ejemplo en el cual nos pide seleccionar la edad de nuestra paciente, en este caso de 30 a 65 años, el estado actual, de la prueba de virus del papiloma humano, la cual será negativa, el estado actual de la citología, la cual lo colocaremos como una lesión de alto grado, y los antecedentes de nuestras pruebas de la paciente. Una prueba anterior para virus del papiloma humano negativa, y una citología cérvico-vaginal también totalmente normal. Posteriormente de confirmar nuestros datos, tendremos 2 resultados posibles. Si el riesgo es bajo, nos redireccionará directamente a la página de la ASCP para tener los algoritmos en cuanto a cuándo deberemos repetir nuestros métodos de tamizaje. Por otro lado, si el riesgo está por arriba del 3%, las recomendaciones serán para realizar una colposcopía o un tratamiento inmediato. En el ejemplo de nuestra paciente, tenemos un riesgo calculado de NIC3 inmediato del 12.5% y la recomendación actual será realizar colposcopía. En resumen, tenemos esta tabla, la cual está semaforizada de acuerdo a los riesgos calculados. Tenemos que si nuestra paciente cae por debajo de un riesgo del 4%, podemos manejarla de acuerdo al riesgo calculado a 5 años, teniendo un tratamiento o un seguimiento a 1, 3 y 5 años respectivamente. Por otro lado, si el riesgo está por arriba del 4%,
El manejo será, si el riesgo es del 4 al 24%, con la indicación de realizar colposcopía; si el riesgo calculado es entre el 25 y el 59%, con la indicación, de acuerdo a consideración del clínico, realizar tratamiento inmediato versus una colposcopía; y únicamente si el riesgo es por arriba del 60%, estará indicado el tratamiento inmediato. Desafortunadamente, únicamente hablando del rubro de tratamiento inmediato o riesgo arriba del 60%, no aplicará para las pacientes con menos de 25 años y pacientes embarazadas. Sin embargo, continúa siendo una herramienta muy importante para el cálculo de riesgo de nuestras pacientes. Para finalizar la parte de tamizaje, tenemos la comparación de las pruebas. Sabemos entonces que la prueba más sensible continúa siendo el ADN de BPH y el cotest, con un 99 y un 98% específicamente, respectivamente. Y la especificidad es más alta para el 99% en una citología cérvico-vaginal y 97% para la prueba de ADN de BPH. Una vez realizada la sospecha diagnóstica de nuestra paciente y los métodos de tamizaje, procederemos a realizar el diagnóstico definitivo y a clasificar o estadificar a nuestra paciente. El único método diagnóstico definitivo es la realización de una biopsia. Las recomendaciones para la biopsia será no tener una profundidad de menos entre 2 y 4 milímetros y tener el menor rango de diámetro posible. Las recomendaciones en caso de hemorragia será el uso de suturas hemostáticas o solución de Monzel. Una de las opciones propuestas es el uso de una biopsia en moneda. Por otro lado, si nuestra biopsia no es concluyente y solamente ante la sospecha de un cáncer invasor, podemos realizar un cono diagnóstico entre la semana 14 y 20 de gestación. Esto conociendo los riesgos, en cual podemos encontrar hemorragia en un 10%, infección en un 5%, la probabilidad de muerte fetal en un 5% y hasta en un 10 o 15% el riesgo de parto pretérmino. A toda paciente que le practiquemos un cono diagnóstico en estas semanas, deberá permanecer un día de vigilancia en internamiento por el riesgo de parto pretérmino o los antes mencionados. De igual forma, de acuerdo a la literatura recientemente descrita, se dice que cualquier método biopsia o cono diagnóstico realizado por personal experimentado no aumentará la tasa de abortos ni parto pretérmino. Y también importante destacar que el legrado cervical estará contraindicado en cualquier parte o trimestre del embarazo. Una vez que tenemos el diagnóstico de nuestra paciente, deberemos estadificarla. Es por eso que es importante recordar las vías de diseminación y metástasis del cáncer cervicouterino, siendo la primera vía de diseminación la extensión directa, posteriormente por canales linfáticos y finalmente la metástasis a distancia por vía hematógena. De igual forma, podemos observar en las líneas de orden de arriba hacia abajo las diferentes estructuras que serán invadidas de acuerdo a orden. Por último, la última clasificación, la cual era principalmente clínica, fue actualizada o recibió una nueva modificación para el 2018 en el Congreso Mundial de Ginecología y de Obstetricia. Fue una clasificación por la FIGO autorizada por el Comité de Oncología Ginecológica, donde se incorporaron ahora hallazgos histopatológicos y de imagen. Es así como llegamos a la clasificación en la cual podemos encontrar un estadio 1, el cual será confinado al cuello uterino, dividido en un estadio 1A, con una profundidad de menos de 5 milímetros o, en otras palabras, una enfermedad microscópica. Y para un estadio 1B, aquel que va de por arriba de 5 milímetros, y a un estadio 1B3, que es hasta 4 centímetros en su mayor dimensión. Por otro lado, un estadio 2 será aquel en el que se encuentra una invasión extrauterina, teniendo un estadio 2A, el cual invade hasta 2/3 superiores de la vagina, y un estadio 2B, el que tiene afección parametrial, pero no a la pared pélvica. En el estadio 3 estaremos ante una invasión que afecta el tercio inferior de la vagina, correspondiente al estadio 3A. En un estadio 3B tendremos extensión a pared pélvica o la probabilidad de causar hidronefrosis o insuficiencia renal. Y en un estadio 3C tendremos que clasificar a nuestra paciente para la afectación ganglionar, teniendo un 3C si la metástasis es hacia ganglios pélvicos y un 3C2 a la metástasis a ganglios paraórticos. Importante destacar que en esta parte de nuestra clasificación deberemos determinar con una R, una letra R, si la paciente fue, si el hallazgo de los ganglios fue por método de imagenología, o una P si fue por método de histopatología. Por último, el estadio 4 será aquel en el que confiere a la paciente un riesgo de extensión más allá de la pelvis verdadera. El diagnóstico para un estadio 4A será una extensión a órganos apélvicos adyacentes, y para un estadio 4B si la metástasis ya se encuentra a distancia. Una vez teniendo esta clasificación, podremos observar que nos orientará hacia cómo podemos solicitar métodos de imagen para el abordaje de nuestras pacientes. Tenemos que si el estadio 1, en el cual nos encontramos ante un cáncer confinado al cervix, podremos omitir los estudios de imagen hasta un estadio 1A.
En casos de estadio 1B1 o histología de alto riesgo como es el cáncer de células pequeñas, podremos iniciar con la solicitud de ciertos estudios de imagen como lo es el ultrasonido, los cuales también nos ayudarán a evaluar a nuestros pacientes en estadios 2 con invasión locorregional. Por otro lado, en el estadio 3, donde es importante diferenciar o valorar los ganglios linfáticos, la resonancia magnética y la laparoscopía o laparotomía tienen un papel importante para la evaluación de nuestros pacientes. Y por último, la resonancia magnética en un estadio 4 tendrá un papel importante para evaluar la extensión a más allá de la pelvis verdadera, así como mucosa vesical o rectal. En esta diapositiva podemos observar los diferentes métodos de abordaje, tanto diagnóstico como para clasificar a nuestros pacientes en el cáncer cervicouterino. Sin embargo, hay que destacar que ni la tomografía de emisión de positrones, la tomografía axial computada o la radiografía de tórax están contraindicadas durante el embarazo. Aunque ninguno de estos métodos supere la dosis letal para riesgos fetales, hay que recordar que todos estos métodos tienen radiación en dosis acumulativa. Por otro lado, los métodos entonces, recomendados durante el embarazo será el uso de ultrasonido y resonancia magnética. El ultrasonido nos brindará una sensibilidad para evaluar a nuestra paciente en un 84% con una especificidad del 74%, teniendo una desventaja de que conforme aumenta el embarazo por arriba de la semana 20, oscurecerá los órganos pélvicos y nos proporcionará una mala visión del retroperitoneo. Por otro lado, la resonancia magnética se considera como el gold estándar por la Sociedad Americana de Radiología, brindándonos una sensibilidad de hasta el 91% y una especificidad de hasta el 96%. Ciertas características que tenemos para la resonancia magnética es que estará indicada por arriba de estadios 1B1 o específicamente con tumores por arriba de 1 centímetro. Se ha reportado que tumores pasan desapercibidos si tienen una medida menor de 1 centímetro. De igual forma, el estroma cervical tiene una captación hiperintensa en los embarazos. Entonces, hay que diferenciar del tejido tumoral que también produce una captación hiperintensa. Las recomendaciones para la resonancia magnética es que no se produzca una radiación mayor a 3 teslas y con una tasa de absorción menor a 2 watts por kilogramo de peso. De igual forma, sabemos que el uso de contraste es ideal para la evaluación de los ganglios. Sin embargo, durante el embarazo no estará contraindicado o no estará recomendado, de acuerdo a los últimos reportes de literatura donde se han relacionado con eventos de reacciones adversas y alérgicos durante el embarazo. Por otro lado, también sabemos que la resonancia magnética nos brinda una visión en tercera dimensión para evaluar invasión locorregional y a distancia de vagina, parametrios y órganos adyacentes. En esta diapositiva podemos observar ejemplos de resonancia magnética. Del lado izquierdo ejemplificamos a una paciente de 14 semanas de gestación clasificada con un estadio 1B2, señalado en la flecha de color blanco en la parte inferior de la imagen. Se observa una captación de tejido hiperintensa de acuerdo al tejido tumoral. Del lado derecho, una técnica de difusión DWI, la cual corresponde o se explica como una técnica de difusión de partículas de agua, la cual se sabe que el resto de los tejidos sanos tendrán una difusión libre de partículas de agua y por otro lado el tejido tumoral una captación hiperintensa como se ve de igual forma señalado por la flecha en color blanco. Para la estadificación quirúrgica tenemos que los métodos serán la laparoscopía versus la laparotomía. Las ventajas de tener una laparoscopía será que tendremos menos efectos adversos fetales, el tiempo quirúrgico siempre será más corto y también una menor estancia hospitalaria. Las recomendaciones para la edad gestacional será realizar una laparoscopía entre la semana 14 y 16. Las desventajas en la laparoscopía es la posibilidad de desarrollar hipercapnia, perforación uterina, la reducción del flujo sanguíneo y la necesidad de un cirujano experimentado. Por otro lado, si nos encontramos por arriba de las 16 semanas o más específico por arriba de las 22 semanas, la indicación o la inclinación será hacia la laparotomía. Para la laparoscopía, las recomendaciones sugeridas en el abordaje de nuestros pacientes será utilizar una técnica de Hanson o una técnica abierta, ya que las técnicas cerradas tienen mayor riesgo de perforación uterina. En cuanto al tiempo, no se recomienda exceder los 120 minutos y la presión intraabdominal deberá ser más baja de acuerdo o en comparación con el resto de los procedimientos laparoscópicos, no exceder siempre los 10 a 13 milímetros de mercurio. De igual forma, ya sea por cualquiera de los dos métodos, la obtención de menos de 10 ganglios para la evaluación se considerará como una muestra insuficiente. Una vez abordada y clasificada o estadificada nuestra paciente, debemos brindar vigilancia obstétrica estrecha. Es así como recordaremos al inicio de esta monografía, se dijo que uno de los pilares importantes será el manejo multidisciplinario. Debemos de apoyarnos evidentemente del médico oncólogo, el obstetra, medicina materno-fetal, planificación familiar, así como del servicio de nutrición, psicología y trabajo social.
En el control obstétrico, solo en caso de no encontrarnos en un centro de tercer nivel, nuestra primera conducta ante el diagnóstico durante el embarazo será la referencia a un centro de alto riesgo. Asimismo, antes o previo a esto, deberemos estimar con precisión la edad gestacional, ya que esto será importante para clasificar a nuestra paciente en qué etapa de nuestro tratamiento o orientación podemos tener. Y por último, la referencia a medicina materno-fetal será uno de los principales que debemos realizar. Ellos tienen un papel importante en el manejo de nuestros pacientes de cáncer durante el embarazo, pues en el primer trimestre nos apoyarán con el tamizaje de cromosomopatías entre la semana 11 y 13.6, descartando cualquier otra posibilidad de malformación que no se pueda atribuir hacia los medicamentos o las quimioterapias administradas en primer trimestre. Por otro lado, determinarán o estimarán la edad gestacional y confirmarán la actividad cardíaca o la vitalidad. En el segundo trimestre nos apoyarán con la revisión estructural entre la semana 16 y 24, o con mayor sensibilidad entre la 18 y la 22. Asimismo, se indicará vigilar el crecimiento fetal cada 4 a 6 semanas para aquellos pacientes que tengan un riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Y en el tercer trimestre, el papel de la medicina fetal será evaluar cuándo será el momento ideal o si estará indicado el esquema de maduración pulmonar en caso de una interrupción antes de las 34 semanas. Por otro lado, en caso de que nuestras pacientes se encuentren bajo un esquema de quimioterapia, siempre estará indicado el realizar un ultrasonido de crecimiento y hemodinamia por el médico fetal una semana pre y una semana posterior a cada ciclo de quimioterapia. Iniciando directamente con el tratamiento del cáncer cervicuterino en nuestras pacientes embarazadas, podemos mencionar ciertas generalidades en el cual debemos realizar una balanza entre la edad gestacional, el tipo de cáncer y en el estadio en el que nos encontramos. De forma general, igual podemos describir que los dos métodos de manejo para las pacientes será la cirugía y la quimioterapia como métodos aceptados y totalmente contraindicados la radioterapia en cualquier momento del embarazo. Para las consideraciones de la interrupción del embarazo, la Sociedad Europea de Oncología nos dice que actualmente se sabe el cáncer y el embarazo pueden coexistir sin ninguna alteración en su progresión, con la probabilidad de prolongar el tratamiento siempre y cuando se tenga la vigilancia por un equipo multidisciplinario. La Sociedad Europea nos brinda 4 recomendaciones de cuándo podemos ofrecer interrupción a la paciente. Ellos nos dicen que en caso de estadios con difusión extrauterina, la presencia de metástasis ganglionar, el deterioro significativo de las condiciones de la paciente o la presencia de alto riesgo de teratogénesis en caso de haber administrado quimioterapia en el primer trimestre, siempre serán indicaciones o recomendaciones para la interrupción del embarazo. Sin embargo, la decisión o la participación más importante es la de la paciente. Por eso, si el deseo de la paciente siempre es interrumpir, bajo cualquier circunstancia, siempre se deberá ofrecer antes de la semana 20. Las consideraciones para el tratamiento de forma quirúrgica, podemos mencionar que el abordaje quirúrgico también nos permitirá el diagnóstico histopatológico de nódulos sospechosos. Idealmente, siempre lo debemos realizar durante el segundo trimestre, siempre garantizando la seguridad materna y la seguridad fetal. La seguridad fetal encargada del médico obstetra se puede realizar mediante la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y realización de estudios de registro cardiotocográfico previos, incluso durante y posteriores al tiempo quirúrgico. Por último, la prevención de aborto y parto pretérmino siempre que quedará a consideración de cada ginecobstetra con el uso de agentes tocolíticos. Las consideraciones, ya hablando en cuanto al inicio de la quimioterapia, debemos dejar en claro que el único objetivo del uso de la quimioterapia es el control de la micrometástasis o, en algunos casos, incluso la reducción del tamaño tumoral. Siendo así, la Sociedad Europea de Oncología nos brinda las 5 reglas de oro para el uso de quimioterapia durante el embarazo y nos dice que siempre deberemos evitar la exposición en el primer trimestre e idealmente iniciarla en el segundo trimestre. Siempre se deberá utilizar la dosis de acuerdo a protocolos estándar y al peso real, no al peso pregestacional. Deberemos mantener una dosificación intensa y no deberá variar, no aumentar y no disminuir durante el control prenatal. Asimismo, la interrupción de las quimioterapias se va a realizar entre la semana 34 o 35 si es una resolución programada, o por otro lado, 3 semanas previas al nacimiento. Y por último, no estará contraindicada la lactancia en caso de estar bajo un tratamiento de quimioterapia. Algunos de los esquemas propuestos como tratamiento estándar se han determinado los platinos, en los cuales como efectos secundarios se han relacionado con neutropenia, discapacidad auditiva en los recién nacidos y cuando se ha analizado su presencia en líquido amniótico se ha presentado hasta un 42%.
Otros utilizados ha sido el etoposído, que se ha relacionado con la ventriculomegalia y la pancitopenia, y el uso de gemcitabina con restricción del crecimiento intrauterino. No existe un esquema ideal propuesto por alguna guía. Sin embargo, un esquema recomendado ha sido el cisplatino con una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado, el uso de paclitaxel con 75 miligramos por metro cuadrado, y esto con la aplicación de ciclos cada 3 a 4 semanas. Es importante recordar entonces que el riesgo de malformaciones, si la quimioterapia se inicia en primer trimestre, es del 14% cuando usamos monoterapia, y en caso de utilizar politerapia es tan elevado como hasta el 30 al 40%. Por eso la recomendación de iniciarlo entre el segundo y el tercer trimestre tiene un riesgo reportado en la literatura de malformaciones de un 3%. A continuación les mencionaré las guías pronunciadas en cuanto a nacionales e internacionales para el manejo de las pacientes con cáncer cervicouterino durante el embarazo. En México tenemos a la guía de la Sociedad Mexicana de Oncología, la cual divide a nuestras pacientes en un embarazo menor de 21 semanas y un embarazo de más de 22 semanas. Para los estadios clínicos, agrupará en un primer grupo a las pacientes con un estadio entre un 1B1 con un tumor menor a 2 centímetros. En ellas propone estadificar a nuestros pacientes ganglionar por un método de resonancia magnética. En caso de que el ganglio sea negativo, propone prolongar el tratamiento hasta la resolución del embarazo. En caso de que el embarazo sea por arriba de las 22 semanas, iniciaremos quimioterapia en adyuvante hasta la resolución. En un segundo grupo tendremos aquellas pacientes con un estadio 1B1 con un tumor entre 2 y 4 centímetros. A partir de este momento, la Sociedad Mexicana nos recomendará finalizar el embarazo. En caso de que no sea el deseo de la paciente, podremos abordar a la paciente de acuerdo al grupo anterior. En caso de que el embarazo se encuentre por arriba de las 22 semanas, de igual forma la quimioterapia no adyuvante estará indicada hasta la resolución del embarazo. En un tercer grupo o en una etapa avanzada, donde el estadio se encuentra entre un 1B2 y hasta un estadio invasivo 4, podremos de igual forma proponer la finalización del embarazo. Por otra parte, en caso de que se finalice el embarazo, deberemos realizar estadificación ganglionar únicamente con el objetivo de determinar los campos de radioterapia. Por otro lado, si el embarazo está por arriba de las 22 semanas, debemos detener a la paciente con quimioterapia en adyuvante hasta la resolución del embarazo e inmediatamente continuar con quimio-radioterapia 6 a 8 semanas posteriores a la resolución del embarazo. Otra de las guías pronunciadas es por la Escuela o la Sociedad Europea de Oncología, una de las sociedades que hemos pronunciado o citado continuamente durante nuestra monografía, la cual solo mencionaremos las diferencias respecto a la guía mexicana. Ellos proponen que a partir del segundo trimestre en una etapa 1B1 estará ya indicada la linfadenectomía por abordaje laparoscópico o quirúrgico. En caso de tener un ganglio negativo, estará indicada la vigilancia hasta la resolución del embarazo. Por otro lado, si el ganglio es positivo, podremos realizar quimioterapia en adyuvante con indicación de histerectomía radical al momento del parto. Por otro lado, ellos proponen que a partir de esta etapa y en adelante, discutir la interrupción del embarazo y continuar con un tratamiento acorde a la paciente no embarazada. Un colegio más o una guía más pronunciada es la guía relacionada con la Red Internacional de Cáncer, Infertilidad y Embarazo. Como podemos observar, existen múltiples guías para el tratamiento de nuestras pacientes y es por eso que este artículo publicado en el 2019, que analizó 51 artículos y 125 casos, los cuales fueron correspondientes entre un periodo de 1996 al 2017 y un análisis estadístico de estadio, tipo histológico y tipo de tratamiento utilizado para resultados oncológicos y neonatales, proponen como tal el siguiente algoritmo para el abordaje de nuestras pacientes. Ellos dicen que para el manejo del primer trimestre podremos realizar en una etapa preinvasiva el tratamiento aplazado hasta la resolución del embarazo. En caso de encontrarnos en una etapa temprana, podremos realizar un seguimiento estrecho y esperando hasta la semana 12 para poder realizar un análisis de los ganglios pélvicos y paraórticos. En caso de encontrarnos en una etapa avanzada, directamente estará indicada la interrupción del embarazo. Si estamos ante la interrupción del embarazo en un estadio temprano, podremos evacuar la cavidad uterina y posteriormente brindar un manejo convencional. Si el estadio es avanzado, podremos indicar radioterapia post-evacuación o incluso iniciar la radioterapia con feto in utero, esperando que el aborto sea espontáneo en las próximas 4 a 6 semanas. En caso de que esto no suceda, evidentemente realizaremos evacuación uterina. En el segundo trimestre proponen que entre una etapa preinvasiva hasta un estadio 1A1 podremos aplazar el tratamiento hasta la resolución del embarazo. Por otro lado, en un estadio 1A2 hasta un estadio 1B1 estará indicada la evaluación ganglionar. Esto lo hacen mediante la biopsia de un ganglio centinela, sabiendo que estará contraindicado el uso de azul patente o tecnesio. Una de las propuestas que ellos tienen es el uso de verde de indocianina como alternativa. Desafortunadamente, esto no está disponible en México.
Una vez que tenemos el resultado de estos ganglios, en caso de ser positivo, estará indicada la interrupción del embarazo. Y en caso de ser negativo, la quimioterapia en adyuvante será una indicación incluso hasta el estadio 2A. En caso de tener un estadio 3B o un estadio 2B hasta un estadio 4, la interrupción será la conducta a seguir para nuestros pacientes en el segundo trimestre. En el manejo del tercer trimestre podemos observar ahora como una etapa preinvasiva hasta un estadio 1B1, la indicación será retrasar el tratamiento hasta la resolución del embarazo. Esto porque la linfadenectomía ahora será difícil de acuerdo a las dimensiones uterinas en las que se encuentra la paciente. Y por otro lado, ante un estadio 1B2 hasta un estadio 4, la quimioterapia en adyuvante estará indicada y posteriormente vendrá tratamiento posterior a la resolución del embarazo. En resumen, podemos tener que nuestras tres conductas en tratamiento durante el embarazo, se puede decir que la cirugía será posible, pero recomendada en un segundo trimestre. La quimioterapia estará contraindicada en el primer trimestre y recomendado su uso de inicio entre la semana 12 y 14, así como su suspensión en el último ciclo 3 semanas previas a la interrupción del embarazo, y la radioterapia no será considerada en ninguno de los trimestres del embarazo. Para la vía de resolución podemos observar que el parto es una opción siempre y cuando o solamente estará recomendado en caso de una lesión de bajo grado o hasta un estadio 1A1, teniendo siempre en cuenta los riesgos del parto vaginal, los cuales se presentan como laceración vaginal del tumor, la probabilidad de una hemorragia evasiva o incluso el descrito en la literatura, la implantación de células en la parte de la episiotomía. Por otro lado, la vía de resolución ideal será la cesárea, indicada entre la semana 34 y 36. Alguno de los beneficios de optar por esta vía será menor riesgo de hemorragia con una menor diseminación. Por otro lado, nuestro abordaje de elección siempre será con una incisión corporal para tener un mejor campo de abordaje de nuestro paciente. Y la anestesia sugerida será una anestesia regional. En caso de que nuestra paciente esté hemodinámicamente estable, la histerectomía se podrá realizar en el momento de la resolución del parto. Por otro lado, se va a retrasar en caso de riesgo de hemorragia importante. Siempre, ya sea parto o cesárea, la placenta deberá ser enviada para análisis histopatológico. En el seguimiento de la madre o el seguimiento puerperal, podemos decir que en el posparto, la placenta, una vez enviada a patología, debemos estar pendiente del resultado, pues en caso de que la placenta presente datos de metástasis, debemos de notificar inmediatamente al oncólogo pediatra o al neonatólogo para que dé seguimiento respectivo al recién nacido. Por otra parte, se deberá ofrecer anticoagulación y un método de planificación en caso de que se haya preservado la fertilidad. El tratamiento se debe reanudar inmediatamente si es posparto o 1 a 6 a 8 semanas después en caso de cesárea. La lactancia, una vez más, recordando, estará contraindicado en caso de haber recibido quimioterapia o se podrá reanudar 3 semanas posteriores al último ciclo. Y en caso de la evaluación psicológica, sabemos que será un pilar fundamental posterior a la resolución de este. El asesoramiento ahora en este momento será en pareja y así será de ahora en adelante para la evaluación psicológica. Posteriormente, la educación con cuidados médicos y efectos a largo plazo será brindada por el equipo de psicología y psiquiatría y será con un enfoque mucho mayor para la pérdida o en caso de las pacientes con pérdida de función reproductiva. El seguimiento pediátrico estará indicado a 8 años. Con el propósito de evaluar controles de parámetros hematológicos, función hepática y función renal. Esto se ha visto o relacionado por los efectos observados en niños expuestos a quimioterapia. Algunos de los descritos específicamente es la cardiotoxicidad presentada en niños expuestos a quimioterapia con antraciclinas, por lo que se deberá realizar ecocardiograma en las primeras semanas de vida. Otro relacionado es la pérdida de la audición con los platinos, por lo que se extenderá el control de la audición o de la vigilancia de la audición en los primeros 10 años. Otros descritos han sido los problemas neurocognitivos, la probabilidad de deterioro endocrino o probabilidad de tener una neoplasia maligna secundaria, así como el aumento en general de la morbimortalidad. En este esquema o en esta tabla podemos ejemplificar de forma resumida cuál es la conducta para el tamizaje de niños que han recibido quimio o radioterapia durante el embarazo de acuerdo al tiempo en meses y años de seguimiento. Finalmente, hablando del pronóstico de nuestras pacientes, podemos observar que es proporcional al estadio de la paciente. En un estadio 1B, el riesgo de recurrencia se da del 10%, en un estadio 2A de hasta el 17%, del 42% para un estadio 2B y de hasta un 74% cuando nos encontramos en etapas avanzadas en un estadio 4A. En este último artículo que les presento, el cual fue publicado en el 2019, el objetivo fue analizar o evaluar los factores clínico-patológicos asociados a la tasa de supervivencia del cáncer cervicuterino durante el embarazo, el cual se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de 92 pacientes, donde los criterios de inclusión fue la confirmación histopatológica de cáncer cervicuterino y el descartar la existencia de cualquier otra neoplasia.
Ellos se dieron cuenta que al analizar el estadio clínico, la sobrevida a 5 años era representada como en la gráfica del lado derecho, de tan importante como al 100% para estadios tempranos en un estadio 1A y tan disminuida a un 20% para estadios de invasión en 3 o un estadio 4. Por otro lado, cuando vieron el tamaño del tumor, se dieron cuenta que un tumor por arriba de los 2 centímetros representaba una sobrevida disminuida a mucho menos del 50% que cuando se comparaba con los tumores de menos de 2 centímetros, cuando la sobrevida se podría alcanzar hasta un 100%. El seguimiento de nuestras pacientes lo brindaremos mediante la exploración física en cada consulta de seguimiento. Asimismo, recordar que deberemos continuar con la citología cérvico-vaginal cada 3 a 6 meses por los primeros 2 años, en los siguientes 3 a 5 años, cada 6 a 12 meses y posterior al 5.º año deberemos realizar una citología anual. Y recordar que lo podremos suspender después de lograr 25 años libres de recaída. Los estudios de imagen se deberán individualizar para cada paciente. Como conclusiones de esta monografía, quiero destacar que el cáncer entonces cérvico-uterino es el más prevenible con una presentación en las etapas más tempranas durante la gestación. Asimismo, el abordaje siempre deberá ser multidisciplinario con el objetivo de mejorar tanto el pronóstico materno y perinatal. El plan y el manejo deberá ser individualizado considerando el panorama que implica la gestación, teniendo como objetivo que el pilar del manejo para nuestras pacientes se basará en la gestación, en la edad gestacional, y en el estadio clínico de la enfermedad. Gracias. Agradecemos al doctor su excelente plática y los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente tema.